Bueno, partamos un poquito desde el concepto de fibra. ¿Qué es fibra? ¿De acuerdo? En realidad no es un nutriente por definición, pero es un componente dietético fundamental. Gracias Hola, por tu tiempo. Katy. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por este espacio que difunde tanta salud tan importante y necesaria en nuestras vidas, ¿no? Gracias. Hoy hablamos sobre la importancia de la fibra en la alimentación y vamos a decir las cosas claras. ¿Por qué este país está lleno de personas que sufren de estreñimiento? Bebés, niños, adultos mayores, todos tenemos este problema y cada vez es más frecuente. Excelente. Bueno, partamos un poquito desde el concepto de fibra. ¿Qué es fibra? ¿De acuerdo? En realidad no es un nutriente por definición, pero es un componente dietético fundamental. Y vemos las cifras de estreñimiento pues muy altas porque en realidad el consumo de esta fibra dietética es insuficiente. No llegamos a cubrir estos requerimientos tan importantes día a día. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación pues no es variada, no incluye todos los grupos de alimentación y en realidad nuestro patrón de alimentación pues no es el más óptimo, el más balanceado, el más nutricional. O tiene acorde a. muchos carbohidratos, ¿no? Correcto. De hecho, la fibra es un tipo de carbohidrato, ¿sí? Es un tipo de carbohidrato que nosotros no podemos digerirlo, ¿sí? Nosotros no podemos fraccionarlo, no podemos fermentarlo. Pero quienes sí se encargan de esto son los microbios intestinales. Toda esta maravillosa microbiota que tenemos, que son millones de microorganismos que se encuentran a nivel del colon intestinal. Sí, y esta microbiota es la que se encarga pues de fermentar, de fraccionar esa fibra y, dato interesante, produce una serie de compuestos, de agentes totalmente beneficiosos para nuestra salud, que muchas veces no se sabe, ¿no? Asociamos siempre fibra con estreñimiento, fibra con tránsito intestinal, pero la fibra sí es este maravilloso componente, siempre digo, que nos ayuda mucho más allá del estreñimiento, de prevenir el estreñimiento. El cáncer de colon, ¿no? Correcto, nos ayuda a prevenir un tipo de cáncer, que es el cáncer de colon, pero más allá de esto también nos ayuda ¿a qué? A regular la glucosa sanguínea. Cuando nosotros consumimos nuestros alimentos y además ingerimos una buena cuota de fibra, la glucosa sanguínea, ¿sí? No se va a elevar pues cual ruleta rusa que se dispara, sube y baja, sino que nos ayuda a mantener valores constantes. Entonces cumple esta función tan importante. ¿Y qué tiene fibra? ¿Dónde encontramos esta fibra, no? Justamente en aquellos alimentos que no consumimos en suficientes cantidades. ¿Cuáles? Los vegetales, las frutas, 1, las verduras, 2, las menestras, los frutos secos, las semillas, ¿no? Todo ese reino vegetal que nos regala la naturaleza como tal y que muchas veces despreciamos o no consumimos en cantidades suficientes, es aquella que nos va a dar pues esta cantidad de fibra necesaria para lograr cubrir ese requerimiento tan importante y prevenir un sinfín de enfermedades. Así es, vamos a conversar con el público porque cuando hemos hablado del tema ha sido realmente impresionante la cantidad de personas que decían: mi hijo, yo sufro, mi padre, mi madre sufren de estreñimiento, he probado con la pitahaya, he probado con hierbas naturales, con el agua de ser, he probado con el té verde y nada les funcionaba. Es cierto, es algo bastante convencional en las personas y en los pacientes que de hecho acuden a mi consulta. Sin embargo, hay que aspirar de llegar a ese balance en nuestra alimentación, de incluir todos los grupos de alimentos porque todos son importantes. Y la fibra... ¿El salvado de trigo funciona? Sí, correcto. Exitosa. El salvado de trigo... Es económico, además. Correcto, y es económico, es un tipo de fibra insoluble que nos va a ayudar a regular el tránsito intestinal. Pero es importante y como dato interesante a considerar, por favor, es el consumo de agua. La fibra no trabaja sola, trabaja de la mano con el agua. Entonces es como si hicieran una simbiosis, ¿no? Yo consumo suficiente cantidad de fibra, pero además debo consumir también una suficiente cantidad de agua para que trabajen de la mano. La fibra, una vez que está en el intestino, capta esta agua que ingerimos y aumenta su volumen, genera como un gel. Sí, yo soy tomar mucha agua, ¿no? De nada vale que te compres la fibra en polvo, más cara y demás. Exacto. Si no va a consumes tener agua. ¿Cuánto el de efecto agua? contrario. Sí, por ejemplo, si lo ponemos en botellas, en vasos de agua, ¿cuánto al día? En términos muy generales, sí, hablamos de 1,5 litros a 2 litros de líquidos diariamente. O sea, ¿serían Ojo. cuántos vasos? Alrededor de 8 a 10 vasos aproximadamente, sí, es importante considerar. Pero además también consideren que no tenemos como única fuente de hidratación el agua como tal. Si, por ejemplo, consumen una chichita casera, si de repente consumen emolientes, O si de las repente... frutas, la sandía deliciosa, el pepino, los espárragos, Exacto, el tanto melón. Exacto, las frutas y las verduras, de hecho a nivel de su composición química, sí tienen alrededor de El unos pepinillo, 80, qué 90% rico. de agua. Entonces, claro, justamente esas frutas y verduras también van sumando esa cuota hídrica que debemos cubrir diariamente.
dato interesante, para saber si estamos bien hidratados, vamos al baño y veamos qué es lo que sale de nosotros. Si sale una pila muy oscura, una orina muy concentrada, ya nos está dando un indicio de que no estamos lo suficientemente hidratados. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, somos seres maravillosos que de hecho hay que escuchar esas señales para poder atenderlas. Entonces, ahí surge una suma importancia en cuanto a la alimentación para poder, si bien es cierto, prevenir sería el foco ideal, pero si surgen estos cursos, entonces tratarlos de alguna manera arraigándonos con la alimentación, que es fundamental, pues, ¿no? El agua y la fibra también es fundamental. Muy bien, vamos a conversar con el público de Radio Exitoso a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Qué hago? ¿Qué consumo? ¿Cómo cambiar este problema latente que nos hace sufrir, que es el estreñimiento? Y te preguntaba con los bebés que se estreñen. Sí, y esto es bastante frecuente también. Llegan a consulta los papás preocupados y me dicen, Lu, mi hijo está estreñido, no va al baño, pasa tal cantidad de días y no puede defecar. ¿Qué pasa? Las prácticas que llevan con la alimentación muchas veces los papás, y no es cuestión de juzgar, sino un poco educar, porque muchas veces por desconocimiento tenemos una serie de prácticas diarias con nuestra alimentación, tienden a colar, ¿no? Tienden a colar todos los productos que les dan, los cuelan y toda la fibra queda en el colador, se va por el caño y ¿qué le dan? Prácticamente el jugo, ¿no? De la fruta cuando a veces hacen alguna preparación, una papilla. Entonces eso permanentemente pues no le estamos dando una cantidad de fibra suficiente. Le queremos dar fruta, le queremos dar verduras, pero todo lo colamos, ¿no? Al extremo, llevamos una colación extrema y el bebé prácticamente ya come el azúcar, ya sea de la fruta o de la verdura. Y la fibra se pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tiene que darle miedo. Todo. Déjalo que agarre que su se papita, ensucie, que su se embarre, yuquita. que conozca, que muerda, que chupe, que lo bote, que regrese a él. Hay que permitir esa buena Con la amistad, fibra. buena relación con los alimentos. Así Muy es. bien, Lourdes. Tenemos una primera comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo Buenas tardes, estás? licenciada. Gracias por el espacio, por favor. Mire, yo soy una persona que en algunas ocasiones tengo recurrencias, ¿no? Episodios de estreñimiento. Los tenía, pero ¿qué pasa? Que yo he empezado a consumir kéfir. Eso a mí me ha ayudado. ¿Has mucho. consumido qué? Disculpa para escuchar lo que has estado consumiendo. Ajá, sí. Lo estoy tomando, lo estoy tomando todas las mañanas. Lo hago un batido con fruta, ¿no? Puede ser mango, a veces le pongo fresa, a veces le pongo un poco de plátano. Y lo endulzo con un endulzante de El producto lo podrías repetir porque, bueno, no lo hemos escuchado. ¿Cuál es el producto que estás consumiendo? Con fruta menciona, ¿no? Pero kéfir de leche. Aya, tofu. kéfir. Aya, el kefir. Correcto. Sí, claro que sí, perfecto. Es una excelente alternativa. Lo he escuchado muchísimo. Sí, actualmente ya se ha difundido mucho más. Es un producto más costoso, pero es totalmente saludable, es recomendado. Tiene probióticos en su composición, por tanto es fundamental. Cuando hablamos de estreñimiento, guión, ¿no? / microbiota intestinal, es sumamente importante que con la alimentación nosotros logremos proliferar esa microbiota. ¿Y cómo logramos proliferar esa microbiota? A partir de nuestra alimentación, con probióticos y prebióticos. Entonces, cuando consume este alimento que menciona, está ayudando a proliferar esa microbiota. ¿Qué es? ¿Es un lácteo? Sí, es un lácteo fermentado, ¿sí? Que pasa un proceso de fermentación y se le agrega pues estos microorganismos para que genere... ¿Y el sabor qué tal es? Es más ácido, es un poquito ácido. Como el yogur griego natural, Similar, ¿no? Hay varias similar. versiones de yogur griego que no tienen azúcar. Así es. Hay que saber escoger, un poco leer ahí el etiquetado de los ¿Y alimentos. se consume diario? Puede ¿Es consumirse recomendable? diario sin ningún inconveniente. Con las frutas, Con ¿no? la O fruta, con los jugos. variar mucho la fruta, ¿de acuerdo? No hay ningún inconveniente. Al contrario, le va a ayudar mucho esa microbiota y a prevenir el estreñimiento. Ese producto lo he visto yo en algunos supermercados también, Así es. ¿no? Y es envasado. Ajá, marcas no las vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Pero sí, es un alimento seguro, confiable, siempre que acudamos pues a lugares confiables, valga la redundancia, no Porque habría hay ningún varios problema. centros naturistas, pero no todos tienen, digamos, los sellos de calidad. Hay que tener cuidado con hay eso. hay que chequear de dónde lo estamos comprando y leer pues la información de dónde proviene, si es que realmente es efectivo como menciona. Muy bien, muchas gracias por el tip para nuestro oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señorita ¿Cómo Katiuska. está? Bienvenido. Buenas, Cuénteme. y buenas tardes a la doctora. Buenas tardes. Una pregunta, por favor. Tengo un sobrino que tiene 4 años y así se estriñe y a veces hace como bolitas duras, ¿entiendes?
Ujú. como si fuera una bolita de un cereal, ahí sale así medio durito. Y eso como que le ha producido que le salga como una hemorroide. No sé si la doctora me podría guiar en eso. Sí, por supuesto. Gracias por su pregunta. Uno, es importantísimo que acudamos inmediatamente al gastroenterólogo. ¿Sí? Hay que acudir para que dé la pauta exacta en este caso y poder erradicar este evento, este suceso. Pero la alimentación es sumamente importante. Entonces habría que evaluar qué está comiendo mi hijo, el sobrino, el niño, la persona que tiene bajo su cargo. Hay que asegurar, como hemos mencionado, uno, la hidratación, sumamente importante. Líquidos a lo largo del día, no únicamente en una toma, sino a lo largo del día, de preferencia agua natural o refrescos muy bajitos de azúcar o sin azúcar, uno. Y dos, las fuentes de fibra, no deberían faltar fuentes de fibra. ¿A qué me refiero cuando hablamos de fuentes de fibra? Uno, las frutas, ¿no? Al menos 3 porciones diarias de fruta debería ser. Picadas, o sea. Picadas, jugo, con la cáscara. no. No habría inconveniente con el jugo, se puede tomar jugo, no es que la fibra se pierda, ahora Pero vamos sin a aclarar que lo puedan- eso. Correcto, sin colarlo, por Sin favor, colar. ¿de acuerdo? Pero darle prioridad de todas maneras a la fruta fresca, picada, entera, si fuera posible con cáscara, mucho mejor. Dos, no olvidar los vegetales, al menos 2 porciones diario como mínimo, ¿no? Al menos 2 porciones de vegetales diariamente. ¿Qué más? Menestras. Las menestras, 3 veces por semana. A veces, como peruanos, tenemos la costumbre solamente de una vez por semana. Sin embargo, las menestras pueden conformar nuestra alimentación 3 veces o más sin ningún problema. ¿Qué más? Los frutos secos, ¿no? En esos pequeñitos, ¿no? Que a veces uno dice, no sirve, pero en realidad son sumamente nutritivos y también Y con aportan omega 3. fibra. Correcto, y también aportan fibra. Y por último, sí, las semillas, la chía, la linaza, de repente anímese a preparar avena con chía, avena con linaza, deje remojando un vaso de yogur con chía o con linaza la noche previa para que el día siguiente la consuma y la semilla va a botar como una gomita, unos mucílagos. Esa fibra soluble, créame que le va a ayudar mucho a que pueda evacuar con facilidad. Yo todos los días llegando a casa, mi santa mamita me tiene una jarra con Maravilloso. linaza y sientes como esta gomita, Una gomita, ¿no? correcto. Con cada semilla, delicioso, así que es súper recomendado. Quería preguntarte con los adultos mayores, ¿cómo hacemos? Sí, el mecanismo es muy similar. Pasa que tenemos adultos mayores que no realizan actividad física, no pierden el Y gusto. los taxistas, Lourdes, Correcto, ¿no? Que es. están sentados cuántas horas. Ahí es complicado. Entonces hay que armar de cierta manera una rutina que incorpore algún tipo de actividad física. Nadie les dice, pues vaya al gimnasio que tiene que sudar, pero sí caminatas, algún tipo de ejercicio que sume a esa rutina diaria. Y lo mismo con la alimentación, tener su botellita de agua. Yo veo a los taxistas mucho con la gaseosa, ¿no? En este calor que está fortísimo, pero tienen la gaseosa ahí al Es que costado. para que no se duerman. No, Yo para he que no se escuchado duerman. eso. O los energizantes que los venden bien helados en cada esquina y eso no es bueno para el corazón. Totalmente, son altísimos en azúcar, son personas que en realidad no tienen un gasto calórico alto día a día. Entonces asegúrense con alguna fuente de hidratación, de preferencia agua pura, de repente tengan una tacita de café, un vasito de café al costado, ¿no? En un tomatodo pequeño, para que los ayude a estar activos. Pero es importante que no falte la hidratación, que no falten las fuentes de fibra y algún tipo de actividad física también es fundamental. No necesariamente gimnasio, pero de repente caminatas, algún tipo de ejercicio que sume su día a día para que logre prevenir pues este mal estreñimiento que, como mencionó el señor, ya está cursando pues en hemorroides. Imagínate, eso, el siguiente Para paso, un niño de 4 terrible. años, no. Chiquitito. Entonces hay que trabajar de todas maneras desde la alimentación. Muy bien, Lourdes, gracias. ¿Dónde podemos ubicarte, por favor? ¿Cuáles son tus redes? Excelente. Me pueden encontrar en Instagram como Lula Nutricionista. Lula Nutricionista, y ahí seguimos educándolos, impartiendo salud, amistándonos con los alimentos y olvidando de lado pues esto de demonizar, ¿no? Catalogar alimentos, sino más bien promovamos salud, por favor. Sigan a profesionales licenciados, por favor, en los temas, como de Exitosa. nutrición, por favor. Así es, por favor. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a Muchas ustedes.